Bueno, bienvenida a este capítulo, a este monopodcast, que es un solo capítulo, es un trabajo netamente académico, pero con un interés como bastante personal por el tipo de carrera que nosotros estudiamos. Me presento, yo soy Alejandro Jaramillo y a mi lado está María Paula Grajales. Buenas, buenas. Entonces, ¿cómo vamos, Mape? ¿Ready para el podcast? Lista y preparada. Listo, ¿no? Pues bueno, esto, como les había comentado, es un trabajo netamente académico y bueno, pues nosotros qué vamos a hablar hoy. Vamos a ver cómo la relación del estudiante y el educador y el educando, la relación que estos tienen, cómo afecta el proceso de aprendizaje del educando. Y pues bueno, para eso vamos a tomar diferentes teorías, diferentes lecturas que hemos visto a través de la clase, a lo largo de la clase. Y dentro de esas, pues están las del Betrayal, la de Freire y El Banking Concept of Education y las diferentes formas en las que se puede transmitir educación y también las diferentes formas en las que se puede crear conocimiento. entonces, pues bueno, nosotros ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue coger a 4 personas y pedirles su opinión acerca de su experiencia en la educación, en los colegios. Y pues bueno, hicimos una serie de preguntas, tres, básicamente, que era si, cómo los evaluaban en el colegio, si lo que ellos aprendieron en el colegio lo podían aplicar en otras áreas de su vida, no solamente en la académica. Y la tercera, finalmente, es cómo les hubiera gustado que los evaluaran. Son preguntas que vamos a enfocar, todas van dirigidas hacia diferentes teorías, como dijo Alejo. Aparte de esto, no evaluar solamente al educando simplemente como el educando y al educador simplemente como educador, sino también tener en cuenta que son personas, que son seres humanos y asimismo todos estos aspectos que se aprenden a lo largo del proceso pedagógico y de la evaluación que se hace en medio del colegio o de la universidad se puede aplicar para la vida o no. Entonces, pues bueno, lo que nos sorprendió de las respuestas de las 4 personas es que 3 de ellas, de 30 años hasta los 56, mmm, dijeron que, o sea, dieron respuestas que eran muy predecibles, por decirlo así, donde la educación es mala, donde la educación les hubiera gustado de ser otra forma. Y sorprendentemente, con la persona más joven, tuvimos el caso de decir, no, pues a esta persona la educación escolar sí le sirvió. Y Entonces, es bastante interesante porque es un ámbito bien alejado de lo que esta persona que entrevistamos estudia, entre comillas, ahora. Hablaba sobre materias o asignaturas totalmente diferentes hacia su enfoque actual. entonces, bueno, vamos a responder la primera pregunta, vamos a escuchar la primera respuesta en la que se quejaba de la educación. Y bueno, entonces era cómo los evaluaban. Y esta fue una de las respuestas. Con exámenes y participación en clase. Y un profesor no hacía preguntas. Entonces, bueno, Mape, ahí, ¿qué podemos decir de un profesor que califica solo con exámenes? Uy, se mantiene mucho en la educación tradicional y cae en el verbocentrismo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco para el que no conozca o de pronto esto sea un ladrillazo. ¿Qué es el verbocentrismo? Pues bueno, si querés, dale, Mape, hacele. Ok, el verbocentrismo es básicamente caer en esta práctica en la que solamente nos ceñimos a estos métodos de evaluación verbal en donde el habla es el protagonista. No exploramos otros recursos como son los audiovisuales, los sentidos, el olfato, el gusto, por decirlo así, sino que solamente nos ceñimos a ese modo verbal y no salimos de ahí. Entonces caemos en esa educación tradicional en la que el profesor me evalúa más por la memoria que por otra cosa.
Claro, eso es incluso más adelante vamos a ver Ujú. que una de las personas entrevistadas dijo como que no, antes era todo de memoria. Y ahí cae mucho en lo que, bueno, repita la palabra, repita la frase, Simón Bolívar fue tal, 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 libertador de Colombia. Pero, pues no sé, sería bueno que uno le hubieran dicho, no, pues Simón Bolívar aparte también tuvo conflictos con Santander, que le ayudó en su lucha, pero que tenían ideales diferentes. Entonces, como no quedarse solamente con eso de que repita y ya, sino que piense un poco más allá. Trague entero, como dicen, trague entero y hasta ahí fue el cuento. Entonces, pues eso es lo primero. Y bueno, y ahorita también es clave mencionar que por todo este tema de la pandemia hemos visto cómo hemos pasado hacia lo que es netamente virtual y el profe Álvarez decía que, bueno, esto es algo de la educación normalmente, que vamos pasando a lo del ocularcentrismo. Entonces, que a pesar de que no es algo malo, pues también tenemos que tener en cuenta como de satanizar, digamos, el verbocentrismo y decir, bueno, es que ahorita todo es ocular. También no abusar, no es como no utilizar, sino más bien saber, o sea, buscar la manera en que podamos combinar todos estos recursos que tenemos a nuestra mano y aprovecharlos. Por acá también, trayendo a colación los entrevistados, las entrevistadas, tuvimos el caso de una persona que nos traía a colación sobre la evaluación mediante la memorización. Bueno, hace mucho tiempo que estudié, entonces más o menos estoy haciendo memoria de, de cómo nos evaluaban en el colegio. Creo que, pues, como tal, había todavía una educación bastante tradicional, donde la evaluación era muy de memoria, ¿no? Donde casi todo lo que se aprendía tenía que ser memorizado. Entonces, digamos que de alguna manera nos evaluaban en la medida que nuestras respuestas estuvieran correctamente o adecuadamente copiadas tal cual literalmente decía en el libro. Bueno, Alejo, ahí, ¿qué podemos hablar de esta respuesta? ¿Qué podemos ver? Pues me hace acordar mucho a Freire, cuando hablaba del concepto de la educación bancaria y lo de la enfermedad de la narración. Sí, lo que pasa es que Freire nos proponía que la educación sufría, entre comillas, de esta enfermedad de la narración en la que el profesor era el que solamente llegaba a dar conocimiento, a exponer eso que había estudiado, a preparar su clase y exponerla enfrente de sus estudiantes, y sus estudiantes solamente eran callados como típica clase magistral que se recibe en las universidades. El profesor llega delante de un auditorio y los estudiantes reciben. Entonces, literalmente es una narración. No es, digamos, un seminario en el que intervienen, no hay esa posibilidad de darles espacio al estudiante donde él exponga, donde él critique, él analice, sino que es el profesor solamente el que habla y expone contenidos, da ideas y todo este tipo de cosas. Ahí también hablamos sobre el concepto de la educación bancaria, Alejo. Bueno, eso se ve en todo. La educación tradicional, yo creo que cuando las personas del común se refieren a la educación tradicional es como eso. Cuando el profesor es quien imparte, quien enseña, quien posee el conocimiento, y aquí es donde empezamos a hablar de la relación del estudiante, cómo afecta la relación que éste tenga con el educador, porque pues es bueno que el profesor se muestre como un humano más, como una persona sensible que tiene, que es aparentemente un igual, que digamos por experiencia tiene un poco más de conocimiento, pero es capaz de acercarse al estudiante sin decir, ah, no, es que yo soy el que conozco, sino como estar abierto a conocer un poco más y lo que le puedan enseñar los estudiantes, como desmitificar todo eso de que el profesor está en un nivel superior y que los estudiantes tienen un papel activo dentro de su aprendizaje, dentro de su proceso. Entonces es importante mencionar eso.
en lugar de ser, digamos, receptores, receptáculos, que es como se los menciona, en los que son que la plantica que el profesor va regando, que pone la semilla, va regando y esta tiene que nacer recta, pues como hay que acabar con ese concepto de que los estudiantes solamente reciben, sino que estos también pueden proponer. Y acabar con esa concepción que tenemos de los estudiantes del profesor y el profesor de los estudiantes, sino esa relación directa que hay entre el profesor y estudiante y el estudiante y el profesor, sabiendo que cada uno de ellos, de estos roles, son estudiantes y profesores al mismo tiempo, porque uno como profesores, yo ya nos identifico como profesores porque ya estamos impartiendo enseñanza, ya estamos construyendo conocimiento junto a otras personas externas. eh, Tenemos que tener ese acercamiento, no solamente quedarnos ahí con esa barrera y ya. ¿No? Y entonces, pues, pasemos a la segunda pregunta. Ahí tuvimos una entrevistada que dijo que sí, dijo que agradecía de su formación en el colegio y había sido bastante relevante. En general creo que sí. En general creo que lo que aprendí en el colegio sí lo podía aplicar en otros aspectos de mi vida. Unas cosas más que otras, unas materias más que otras, pero en general yo creo que sí. Yo le agradezco muchísimo a mi formación del colegio, creo que me abrió los ojos o me abrió una puertica, me dio la llavecita para conocer un nuevo mundo. Ella también mencionaba y adicionaba que clases como química le habían servido mucho para mejorar cosas en su casa, como esas recetas de los productos que veían en laboratorios, le servía mucho para llegar a la casa y recrear estos procesos. Entonces, esa fue una respuesta positiva, la verdad yo no me la esperaba, porque ella es una contadora pública y tiene alrededor de unos 27 años. A mí, yo, con 19 años, puedo decir que a mí no me sirvió. Y es contradictorio, Ujú. porque, digamos, al principio decíamos, no, estas personas que son mayores dijeron, no, no les gustó, y esta persona más joven dice, no, sí me sirvió. Y aquí, pues, vengo a contar algo así como que, o sea, me hace acordar de qué tan relevante es lo que yo estoy aprendiendo para mi vida. Entonces, en ese momento uno también toma el papel activo, digamos, cuando cuando los profesores aplican lo del Flipped Classroom, en el que el estudiante es como que, ah, bueno, pues este es mi proceso de aprendizaje, yo tengo que hacer un poco más. Y digamos, para ella, incluso que también hablaba de la educación física, son cosas que, por lo menos a mí, yo tengo 23 y yo decía, educación física es jugar fútbol. Sí. Y nada más, pare de contar, eso no me va a servir para nada más. Pero, digamos, a ella le servía, o bueno, le sirve todavía, porque ella dice que todavía le sirve. Pero como les dije al principio, como dijimos al principio, era curioso que las otras tres personas eran respuestas que uno generalmente no esperaba y pues con la respuesta con su no nos da pie para la tercera pregunta, que era, ¿ustedes qué esperaban o cómo les hubiera gustado que los evaluaran? Ahí que tuvimos, Marte. Bueno, ahí tuvimos una respuesta, bueno, que nos contaba, o sea, nos hacía énfasis en esa apuesta a diferentes métodos de evaluación, no solamente esas pruebas escritas en las que punteamos al principio, sino también permitirle al estudiante que explorara otros aspectos como el baile, la danza, e incluso por acá una de las entrevistadas nos dice que incluso el cuerpo de uno también puede influir o puede ayudarle a generar comunicación. Creo que a los niños pequeños nos hace falta más evaluarles todas sus capacidades y habilidades artísticas. Y creo que esa parte la hemos descuidado mucho. Entonces, yo considero que, por ejemplo, al niño se le puede evaluar sus conocimientos en matemáticas, en español, no sé, en ciencias, desde
un arte, ¿no? O sea, cómo el niño puede elaborar, no sé, una maqueta, puede elaborar un... Es incurrir en esto del concepto de la pedagogía multimodal, Alejo. Sí, mira que justo estaba pensando en eso, que pues veníamos con lecturas como la de Freire en la que nos dice, bueno, el profesor tiene que ser un educador que imparta una educación liberadora, y yo creo que lo multimodal es parte de eso, de, bueno, es que no solamente hay una manera para evaluar lo que hablábamos, verbocentrismo, ocularcentrismo, sino que de pronto puede haber una mistura en la que uno diga, ah, bueno, de aquí puedo tomar esto y lo enlazo con esto para hablar. Que de hecho, volviendo otra vez con el profe Álvarez Valencia, hacía como la separación entre lo multimodal y lo intercultural. Ujú. Que es la competencia comunicativa multimodal, por ahí, y la competencia comunicativa intercultural. Entonces, una es la que me combina los modos y los recursos semióticos, que es lo que hablábamos de las expresiones, de las formas de crear conocimiento diferentes al verbocentrismo. Signos. Y, ajá, signos. Y la intercultural es tener en cuenta que el otro también es un mundo, que el otro es una cultura y que eso también me influye a mí. Entonces, ahí no solamente es también la relación, sino que el profesor es la relación de estudiante-profesor, sino también relación entorno estudiante-profesor, en el que ellos también, ambos, tienen una responsabilidad grande. Y ahí es cuando también entramos a lo de la traición, de traicionarse a uno mismo, porque el profesor muchas veces sabe que no es la metodología adecuada, sabe que no solamente hay esas formas de evaluación, pero como tiene que cumplir con un currículo, con una planeación, entonces prefiere ceñirse y no cambiar esa realidad que viven, como en esa burbuja en la que se limitan. Exacto. Los pone a vivir como, dijo, usted se tiene que acoplar a lo que hay. Así ha sido siempre. Y es, bueno, y citamos a Simone de Beauvoir en la que ella dice que es más fácil cambiar la mentalidad de las personas que cambiar la situación, que ponerlos a pensar, vea, es que esta es la situación. Entonces, como que lo que decís, muchas veces el profesor, aunque sabe que, que no hay, o sea, que es muy complicado, más vale le hace una invitación a uno como, pues Reflexione, mire ajá. otras cosas. O incluso también puede ser un profesor que sea muy realista y diga, pues mijo, este es el sistema y a usted le queda más fácil cambiar cosas dentro del sistema que haciendo simplemente la oposición. Y bueno, y con esto también mostramos que los profesores son las personas que te van a decir, pues mijo, yo le estoy enseñando esto, este es el contexto que usted tiene. Mire a ver qué hace. Ajá. Mire a ver qué aprovecha, qué saca de ahí. Y no todos, pero unos sí te comparten ese conocimiento para saber qué intereses tienen y ahí mismo construir entre ambos eso que quieren lograr. Porque hay personas y colegios que también aprovechan eso para darle ese tipo de educación liberadora a los estudiantes o al educando. Y eso es por el momento lo que nosotros pensamos, lo que nosotros tenemos. Y pues bueno, vamos a finalizar con nuestras opiniones. ¿Qué pensás, Mape? Yo me atrevería a decir que tanto Alejo como yo coincidimos en que la pedagogía es un acto de crear conocimiento, el típico meaning making, que es combinar esa relación y aprovechar esa relación que se puede dar, que se puede forjar y construir conocimiento teniendo en cuenta tu contexto y los saberes e intereses que tienes. Claro, sí. Mejor no se puede haber dicho. Yo iba a decir algo, que la educación que se debe generar, no impartir, debe ser muy relacionada con tu contexto, con tu vivencia, que de hecho es algo que nos decían en nuestras entrevistas al final, como, vea, sería bacano algo que nos hubiera puesto a nosotros a pensar, que no lo pudiera ver en nuestra vida diaria. Y pues nada, que ojalá los profesores, mis compañeros, nos atrevamos a cambiar de a poquitos, así sea desde el sistema, la educación que hay hoy en día. Eso es algo que se ha venido haciendo. Muchísimas gracias por haber escuchado nuestro podcast.
lamentamos la demora, pero Sí. es un tema muy interesante, profe. Y Nos gusta bastante y le agradecemos muchísimo que nos haya dado otra forma, una forma multimodal a propósito para la realización de este proyecto. eso es todo. Chau, chau. Chao.